Bueno, se nos ha pedido anunciarles a todos los ponentes que las constancias de esta participación se enviarán por correo electrónico durante esta semana. También se nos ha solicitado hacer un pase de lista para ver si todos los ponentes están presentes. Sabemos que en el caso de algunos trabajos que son hasta 4 autores, a lo mejor nada más está un representante del grupo de trabajo. Entonces, vamos a iniciar por cómo está organizado el esquema de trabajo. También hacerles de conocimiento la dinámica. La dinámica que vamos a implementar es, nombraremos lista y que ese equipo, además de ahora sí que tener su asistencia, nos platique su lugar de procedencia, de qué universidad nos está visitando y que platique de por lo menos el título de su investigación o de su participación en este simposio. Estamos muy agradecidos de que estén aquí, de que hayan hecho el esfuerzo por acompañarnos en esta 36ª edición del Simposio SOMESE. Por aquí tenemos la investigación, análisis y oportunidades del uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Sí? ¿Les gustaría presentarse, por favor? Sí, mi nombre es Pamela Garduño Cepeda. Soy licenciada en educación secundaria con especialidad en historia, egresada de la Escuela Normal Superior de México, y tengo una maestría en tecnología digital de la educación. Actualmente laboro en la Dirección General de Educación Normal y también soy catedrática en la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de historia. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Eunice Bernal Arrevillaga. También trabajo en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Y bueno, yo estoy en el área de fomento editorial. Nos encargamos de todas las ediciones, libros y todo que hacen los investigadores, que hacen algunas personas que se van de año sabático o cualquier docente de las normales que quiera publicar. Estamos ahí en esa oficina y tenemos hasta eso bastante éxito con los libros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía Pérez Frausto, yo soy doctora en educación, en maestría en docencia, licenciada en psicología con especialidad en psicología infantil. Yo trabajo en el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Nosotros nos dedicamos a esta parte de la actualización, la capacitación docente de educación básica. Muchas gracias. Ay, sí. Ay, yo dije todos nos presentamos. Bueno, para los que se acaban de, gracias, bienvenidas. Para los que se acaban de integrar, estamos haciendo pase de lista y bueno, la siguiente investigación o participación es a cargo del doctor Ruiz Velasco Sánchez, Educatrónica, Robótica e Inteligencia Artificial para Educación Básica. Se están presentando, doctor, y están diciendo su lugar de procedencia. Soy Enrique Ruiz Velasco Sánchez, la Ciudad de México, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación, y pues la presentación que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con la educatrónica como una disciplina que integra a la robótica y bueno, y cómo está encaminada hacia la inteligencia artificial y a la Internet de las cosas. Gracias. Sí, okay. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Bienvenido. Bueno, toca el turno de experiencia y reflexión, uso de inteligencia artificial en un foro de discusión con estudiantes de física. Ay, gracias, doctor. Mi nombre es Liliana Suárez Telles y venimos del Instituto Politécnico Nacional. Estamos trabajando en varias áreas de matemáticas y ciencias en bachillerato y la doctora Guillermina pues empezó a usar la inteligencia artificial y eso es lo que vamos a venir a presentar el día de hoy. Buenas tardes, soy Guillermina Ávila García y bueno, nuestro trabajo versa en un foro de discusión empezando a usar el uso de ChatGPT. Bienvenidas, muchas gracias. Bueno, entonces toca el turno de inteligencia artificial, lo que la educación necesita. Aquí le pasamos el...
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Orduña Castañeda, soy docente de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana de Poza Rica, Veracruz. Bueno, soy doctora en educación, y tengo una maestría en gestión del aprendizaje y soy pedagoga de profesión. Y bueno, ¿qué otra cosa era? Nada más, nada más. Ahorita vamos a entrar a detalle. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Víctor Hugo Cruz Alcaraz y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Poza Rica. Y bueno, además tengo una maestría, soy psicólogo de licenciatura, pero tengo una maestría en investigación educativa. Actualmente estoy estudiando el doctorado en educación y cultura digital pedagógica. Y bueno, parte de lo que vamos a presentar también tiene que ver con la experiencia de utilizar la inteligencia artificial en algunos grupos pues tanto de maestría como de licenciatura. Entonces, es como el resultado de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Toca el turno de presentarse sobre la investigación, la importancia del área de sistemas embebidos en las carreras de inteligencia artificial. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo García Ortega. Yo soy profesor en la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico y actualmente estudiante del doctorado de Ingeniería de Sistemas en la UNAM, en Ciudad de México. Y este tema que vamos a presentar es la importancia de cómo podemos utilizar sistemas computacionales pequeños en el área de inteligencia artificial y cómo estos sistemitas pueden ser incorporados en los planes curriculares de las carreras de IA que actualmente se tienen en México. Gracias. Muchas gracias, bienvenido, maestro. Y ahora toca el turno de la inteligencia artificial en el aula. Se encuentra presente el doctor Roberto Sayavedra Soto. Ok, bueno, ojalá ahorita en un momento más integre. Entonces damos el paso a la inteligencia artificial en tecnologías digitales de LMS para cursos de sistemas digitales. Gracias. También es un trabajo que vamos a presentar junto con dos estudiantes, Elisa y Eric. Les cedo el micrófono a ellos. ¿Perdón? Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa, soy ingeniera en sistemas computacionales y hemos trabajado con el maestro Víctor alrededor de más de 1 año y medio para poder llevar sistemas embebidos. Bueno, ahorita para incursionar en el mundo de la inteligencia artificial a través de los mismos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eric Santillán Zaragoza. Al igual fui alumno del profesor Víctor. Él fue mi asesor de tesis de ingeniería. Al igual estuve de estudiante con él en BEIFI, que es un programa de investigación. Y bueno, les vamos a hablar sobre la importancia de estos sistemas embebidos en todo esto que viene relacionado con la inteligencia artificial. Bienvenidos. Damos el turno entonces a metodologías didácticas propuestas por inteligencia artificial para diversos ambientes de aprendizaje en la educación superior. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Soy María Abigail Sánchez Ramírez y soy académica investigadora de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Definitivamente apuesto por la didáctica y precisamente eso es lo que vengo a comentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. El turno entonces para potenciando la enseñanza del derecho con la tecnología de ChatGPT. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Montero. El trabajo es una colaboración con la doctora Dania Nimbe Lima Sánchez. Ella es especialista en psiquiatría, maestra en ciencias médicas y doctorado también en ciencias. Actualmente ella es docente, es catedrática en el área de salud digital de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su servidor actualmente es maestrante en Derecho en el programa de Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho. Soy especialista en Derecho Sanitario también por la Facultad de Derecho de la UNAM y pues mi línea de investigación es regulación del acto médico
En este trabajo que estamos presentando se hizo una metodología para usar ChatGPT para hacer rúbricas de evaluación con estudiantes de maestría que ya tienen experiencia docente, pero creo que de eso hablamos más adelante, ¿no? Muchas gracias, bienvenido. Prototipado rápido aplicado para la obtención de laboratorios remotos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Aquí venimos ahora sí que de Monterrey, Nuevo León, ahora sí que del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Aquí mi compañero, ahorita que se presenta, yo soy el doctor José de Jesús López Villalobos en el área de educación y obviamente con mi perfil de ingeniero en electrónica y comunicaciones y maestría en electrónica y otras cosas. Y pues nuestro trabajo básicamente tiene que ver con la implementación rápida de laboratorios remotos, precisamente como resultado de la pandemia y pues ya lo que ya sabemos, en donde nos dimos a la tarea de crear herramientas que fueran un poquito más fáciles para el desarrollo de laboratorios remotos, básicamente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Alberto Tamés Álvarez. Estoy también trabajando en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, adscrito al Sistema del Tecnológico Nacional de México. Soy el jefe de la carrera, perdón, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Sí vimos esta área de oportunidad a raíz de la pandemia y se quedó en la utilización de los recursos para laboratorios remotos y ahí está nuestro trabajo. Bienvenidos. Toca el turno a transformación educativa, explorando el uso de la inteligencia artificial en la práctica docente. Buenas tardes a todos, soy Josefina Bárcenas López, soy académica del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y bueno, pues estoy presentando un trabajo junto con el doctor Enrique Ruiz Velasco, la maestra Alejandra Alvarado Singh y el doctor José Tolosa Sánchez, y este es sobre una investigación que realizamos sobre el uso de la inteligencia artificial en las prácticas docentes, cómo las están utilizando, cómo están enfrentando este desafío de poder incorporar la inteligencia artificial en las actividades de aprendizaje de los estudiantes que finalmente ya las están ocupando para realizar sus tareas y sus investigaciones. Gracias. Bienvenida, doctora. Toca el turno de uso del chat GPT en las actividades académicas, perspectiva alumnos de nivel superior. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy la doctora Ana María Paredes Arriaga. Estamos nosotros que en colaboración con el doctor Luis Fernando Muñoz, que ya se presentará. Nosotros estamos en la unidad Xochimilco y bueno, la realidad es que nosotros somos del área de administración, pero siempre nos han llamado las cuestiones educativas, sobre todo en lo que se refiere a cómo podemos mejorar la docencia con los alumnos y pues este tema que vamos a presentar, pues a nosotros nos pareció interesante conocer la opinión del lado de los alumnos respecto al uso del ChatGPT. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida por estos rumbos y bueno, soy Luis Fernando Muñoz González, UAM Xochimilco y como dijo la doctora, pues estamos en el área de administración, pero vinculado muy entrañablemente con la docencia y a través de todas algunas experiencias de medición del programa emergente de enseñanza remota de la UAM, pues esto como quedó una continuidad de todo el tema de las tecnologías y en particular del chat GPT en todos estos elementos bajo la perspectiva de los estudiantes. Muchas gracias y mucho gusto. Bienvenidos. ¿Algún equipo que falte de presentar, de nombrar? ¿No? Bueno, entonces yo me presento. Mi nombre es Alba Sandoval Andrade. Soy en este momento estudiante del doctorado en investigación educativa por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y también nos acercamos a presentar una aproximación en formación docente en competencia digital, un asunto que veíamos en la plenaria inaugural, un asunto prioritario a atender dentro de estas cuestiones en torno a la inteligencia artificial. Me acompaña también mi directora de tesis y también parte de la investigación, también
también me acompaña la doctora Josefina, quien ya se presentó, pero voy a ceder el uso de la voz a la doctora Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Carmen Olvera Martínez. Bueno, mi formación es en educación matemática, pero actualmente estamos trabajando en una investigación en donde queremos acercar a los docentes universitarios hacia el desarrollo de la competencia digital. Y bueno, esa es la razón por la cual nos trajo aquí, ¿no?, a estos trabajos. Y bueno, esperando aquí poder compartir y aprender de todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Y bueno, pues la intención del conversatorio es hablar de estos puntos que convergen en casi la mayoría de los trabajos presentados en nuestra mesa. A raíz de este visionado de los videos que bien se hicieron llegar a este comité científico, pues todos nos dimos a la tarea de observar y me pareció muy relevante que en algunos utilizaron la técnica del, pues ya lo veremos allí, las conclusiones, pero parte de varios trabajos de las conclusiones que veíamos es que está muy enmarcada la parte de revisar asuntos de ética, el asunto del desafío como tal en estos escenarios académicos. Y bueno, ahora sí que voy a ceder el uso de la voz al equipo que nos quiera plantear desde su investigación estos hallazgos que encontraron en torno a estos escenarios desafiantes y donde la ética, como lo hemos venido platicando anteriormente, también toma un papel fundamental en tomar en cuenta, además de la formación docente. Entonces, ¿qué equipo será el primero en romper el hielo? Adelante. Bueno, al respecto de la experiencia que hemos tenido con ChatGTP, pues podría decir que me ha llamado la atención la calidad de los textos que produce. Y por calidad me refiero a la falta de esta. Es notorio cuando un texto está siendo elaborado por ChatGTP, en particular con varios grupos de maestrantes, lo hemos intentado entrenar de distintas formas para ver si puede elaborar algo parecido a textos académicos relativamente aceptables, hasta ahora sin éxito. Afortunadamente, ¿no? Digo, qué bueno que esté en este estado. Incluso ya hemos intentado con la versión 4 y lo que hemos notado es que tiene una muy molesta tendencia a agregar adjetivos absolutamente innecesarios que en el momento de un texto jurídico, pues, resultan insostenibles, ¿no? Tiende mucho a adjetivar, dice, esto es muy importante, al momento de decir por qué usas el adjetivo importante en el texto, pues simplemente lo quita, ¿no? Entonces, su capacidad argumentativa es nula. No sé si aquí los docentes presentes tuvieron la oportunidad de leer un texto de Chomsky que se publicó hace unos días. Creo que tal vez sería importante comentarlo. Y me parece que es uno de los autores que ha entendido con más claridad de qué se trata esto y a qué nos está llevando. Por lo pronto, a mí como docente, ¿para qué me ha servido familiarizarme con ChatGTP? Pues para reconocer de inmediato cuando un estudiante está usándolo para generar un texto, ¿no? Y pues, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho aplicar el método dialéctico y pues sí, confrontar al estudiante con lo que supuestamente escribe y dice, bueno, me dices que es importante este concepto, ¿por qué? Y empieza el tartamudeo, ¿no? Entonces, digo, es parte del entrenamiento de alguien que se supone va a hacer una licenciatura en Derecho, ¿no? Que tiene que dominar perfectamente la dialéctica. En fin. Gracias, pues bueno, nosotros no habíamos mencionado de qué trata nuestra investigación. Es una investigación documental en cuanto a lo que se está produciendo con la utilización de las tecnologías, ¿no? La cuestión de la inteligencia artificial dentro de la educación, más en nuestro entorno que es la educación normal, la educación superior y también con algunos docentes de educación básica, como desde la formación de los
maestros normalistas se empieza a aplicar o no se empieza a aplicar y si la conocemos o no la conocemos. Dentro de esta investigación documental que nosotros hacemos, bien lo comentaban en la mañana el doctor, ¿no? Estos puntos medulares, que es la cuestión de manejar correctamente de forma ética la inteligencia artificial, pero no solamente eso, notamos que es importante esta cuestión de conocerla, no solamente la investigues de manera superficial, úsala, pícale, no tengas miedo, empieza a trabajar con ella, como bien dice el doctor, ¿para qué? Para que entonces tú puedas identificar estas áreas de oportunidad, estas carencias y también el recurso. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar de una manera didáctica? Aquí viene la cuestión. Manejo responsable, no solamente este manejo didáctico para hacerlo un poquito más lúdico o atractivo para los estudiantes, sino qué finalidad lleva y por qué. Entonces, llevamos en estas conclusiones de que el docente tiene que pensar cómo va a aplicarlo y cómo lo voy a utilizar como un recurso, porque llegábamos en este diálogo que teníamos entre docentes con el personal y decíamos, va a llegar un punto donde la inteligencia artificial va a reemplazar al docente y por eso le tenemos tanto miedo. Y entonces pensábamos en esta cuestión de, es que, ¿cómo lo estás enfocando? Tómalo desde una herramienta que te va a apoyar en la didáctica o que te va a apoyar en la pedagogía. Pero entonces, ¿qué función le vas a dar y cómo lo vas a utilizar? Y también dentro de estas situaciones encontramos la intención y un control en ello. Entonces, no solamente le podemos dejar abierto, sino darle esa dirección. No podemos ser enemigos tampoco de la inteligencia artificial, pero sí ocuparla de una manera responsable y lo que estamos haciendo, por lo menos en nuestra investigación, es esta parte primero documental para que más adelante podamos abordar, si bien el tema nos da para mucho, abordarlo desde la perspectiva primero, porque nosotros nos cuestionamos, sí, me estás hablando de competencias digitales, pero ¿qué competencias digitales me desglosas? Entonces, dentro del plan 2011 que nosotros manejamos en educación básica, o bueno, se manejaba, venían las 5 competencias para la vida, no sé si las recuerdan. Y una de las competencias para la vida nos hablaba de el dominio del manejo de la información. Y entonces, en estas competencias para la vida decíamos seleccionar, argumentar, indagar, identificar la información. Pero si bien en esta investigación nosotros podemos darnos cuenta que hay una pregunta o un aspecto importante. Ya no debemos de entender que buscamos respuestas, sino debemos de entender cómo generamos preguntas. Desde ahí, porque sí, las respuestas tenemos con la información y la tecnología a la mano. Y entonces yo puedo preguntar lo que no sé a San Google y entonces me puede dar una respuesta. Pero ¿cómo yo puedo empezar a hacer ese filtro? Y escuchábamos en la mañana un podcast interesante de Dalila Talks que nos habla sobre la importancia que tiene la IA y las tecnologías en el cambio de la percepción de la realidad. Entonces, bueno, ahí ya nos metemos en otro tema, sin embargo, pues bueno, esta cuestión documental nos abre un panorama en decir, hay un sinfín de herramientas que si bien me pareció muy interesante la analogía que hacía el doctor con la imagen de, sí, la tecnología y la inteligencia artificial va corriendo y va a pasos acelerados. Y entonces nosotros como docentes, pues no nos podemos quedar atrás, pero hay que conocerlo. Bueno, nosotros que trabajamos acá con los docentes, muchos de ellos encontramos una resistencia importante al cambio, no porque no haya apertura, sino desde la cuestión emocional, desde el miedo. Es que le voy a picar y lo voy a descomponer, es que no lo sé hacer, es que no le entiendo. Y entonces por ahí son puntos medulares donde hay que trabajar. Nosotros no lo abordamos tanto en la cuestión del estudiante, sino desde el docente formador. ¿Cómo vas a aplicarlo tú? Y cómo además se debe de incluir en el currículum si me estás hablando de estas competencias docentes. Entonces, pues ahí estamos generando mucho con este tema. Tenemos muchas vertientes, sin embargo, pues esta cuestión de la investigación pues nos da para eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, adelante, doctor. Gracias. Pues muy de la mano de lo que
mis dos amables colegas acaban de comentar, nos dimos a la tarea de hacer un estudio exploratorio, cualitativo, transeccional, que indagara sobre estudiantes de licenciatura ahí en la unidad Xochimilco de la UAM, acerca del conocimiento que tienen de la inteligencia artificial en general y del chat GPT en particular, y también de cuál creían ellos que fuera el rol del docente a la luz de estos nuevos y disruptivos conocimientos, ¿no? Que ahorita ustedes acaban de comentar. Vino muy de la mano, bueno, no quiero contar toda la historia, ¿verdad? Porque mi colega lo va a hacer, pero mucho el tema ético, ¿no? Y partiendo de los alumnos, ¿no? Y muchas veces sí también comentaban que si lo que querían era ganar una calificación, probablemente sin todos los filtros que ahorita comenta también el doctor, pues a lo mejor pues, podría salir del paso, pero no para aprender. Entonces, eso fue como que una de las cuestiones que más nos llamó la atención, que los propios alumnos lo estaban reconociendo, ¿no? Pero ya un poco más en relación con la metodología y esto, mi colega podría hablar también. Gracias. Sí, como lo comentaba el doctor Muñoz, a nosotros nos surgió el interés por saber, bueno, decimos que los alumnos lo conocen, que los alumnos lo usan, pero realmente lo conocen y lo usan. Pues ellos realmente sí nos mencionaron todos que sí habían escuchado hablar de la inteligencia artificial, que sí tenían conocimiento, pero que en realidad no era muy profundo el conocimiento que tenían. Para ellos, inteligencia artificial es actividades que pueden, de los seres humanos, que pueden realizar las máquinas. Es lo que para ellos es la inteligencia artificial. Y también en relación específica al chat GPT, pues lo que nos mencionaban igual, que sí lo conocen, que lo han conocido principalmente a través de las redes sociales, pero tampoco su conocimiento es muy profundo. En términos de si lo han utilizado o no, ellos mencionan que sí, la mayoría sí lo ha escuchado y en algunos casos lo ha utilizado, pero mencionan que pues ellos mismos dicen tiene ciertas limitaciones, que, por ejemplo, si no se pide referencias, no las da, entonces no puedo entregar un trabajo sin referencias y ya no me resulta tan útil. También, como ya lo mencionaba mi colega, para ellos decían, sí puedo entregar trabajos excelentes, pero y obtener muy buenas notas, pero a la hora que empiece yo a trabajar, pues entonces, ¿dónde voy a buscar las respuestas si realmente no las conozco? Entonces, en ese sentido, pues también ellos lo consideran que debe utilizarse de forma ética. Y en cuanto al rol que jugaría el profesor, ya en este contexto mencionan que el profesor no es posible de ser sustituido porque el profesor no solo aporta información, o sea, hay elementos de carácter formativo que son muy importantes para los alumnos, como ellos mencionaban, como son alumnos de la licenciatura en administración, decían, es que es muy importante las experiencias que el profesor nos comparte sobre lo que es ya la vida en el campo laboral, y una máquina no nos va a contar sus experiencias. También muchas veces ellos mencionaban, pues el entusiasmo que el profesor pone cuando nos expone un tema, tampoco nos lo va a compartir una máquina. Entonces, sí lo ven ellos como una herramienta útil que puede, pero como tal, como algo que sea un apoyo. Y algo muy importante que ellos mencionan es que debe haber apertura de parte de los profesores, porque si hay algunos que nos dicen, no, ChatGPT ni nada de eso se puede utilizar, pero yo creo que si hay apertura de ambas partes, pues se puede realmente utilizar para beneficio de todos. Y esa sería una de las conclusiones. Y también nosotros lo que veíamos ya en el contexto de la institución en que laboramos es que, como dicen los alumnos, no nada más es cuestión de satanizar y decir no, sino también, como ya lo mencionaban justo en el trabajo anterior, los docentes ser capacitados, que conozcan realmente de qué se trata, y también los alumnos, para que el uso de estas herramientas realmente sea un apoyo a la docencia
y no haya ese temor de que algo vaya a pasar ahí que no sea correcto, y un énfasis también de parte de los alumnos, pues que de ambas partes debe haber un manejo ético de la herramienta como una base fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el doctor Enrique y luego cedemos el uso de la voz. Bien, Adelante, gracias. doctor. En el grupo de trabajo al cual yo pertenezco, hemos dado 2 pasos atrás. Esto quiere decir, estamos muy preocupados por la aplicación de la inteligencia artificial. Y nosotros hemos trabajado ya con niños, trabajamos con todos los niveles, y esta experiencia que traemos la hicimos con niños y con docentes. Exactamente lo mismo, a ver qué pasaba. Pero siempre, pues nuestra materia de trabajo ha sido enseñar la robótica. La robótica, ustedes saben, nació junto con la inteligencia artificial. Van de la mano, cómo hace que las máquinas aprendan, hagan tareas, cómo las hacemos los humanos. En ese sentido, tenemos muchos años siendo robótica y ahorita pues viene la inteligencia artificial. Decidimos de las argumentaciones y el trabajo con estudiantes y con docentes que la inteligencia artificial, al final de cuentas, no es más que programación informática, algoritmia, ese es. Y creemos desde el punto de vista, en la mañana yo quería preguntar a nuestro conferenciante inaugural, la ética, yo creo que para poder hablar y escribir, decidir sobre cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer. Y ni siquiera conocemos lo que es la inteligencia artificial. Nos mandan un programa, las inteligencias artificiales, el ChatGPT y todo lo que se acumula el fin de semana y no sabemos cómo se usa y todo es otra vuelta a ver cómo se usa. No, vamos para atrás y ver que la inteligencia artificial está basada en la programación informática, al final de cuentas. El pensamiento complejo, el pensamiento informático, el pensamiento computacional, que no necesariamente quiere decir trabajar con una computadora, pero que puede derivar en un programa, se puede decantar en un programa y que todos sabemos programar. Si yo le preguntara a usted, doctora, ¿cómo se peina? Descríbame los pasos para peinarse, pues dice, bueno, si me acabo de bañar, saco la secadora, no sé qué, o el pelo, la parte de la derecha, la izquierda, qué sé yo, cómo te vistes, cómo abrochas los zapatos de tus agujetas, cómo te haces el nudo de la corbata, cómo te bañas, cómo comes, cómo caminas, cómo conduces el auto. Si tuviéramos que hacer eso, al final de cuentas se vuelve un algoritmo. Y ese algoritmo, mal hecho, bien hecho, resuelve un problema de la peor o de la mejor manera. Y es lo que hacemos nosotros. Hacemos que los niños construyan un robot, pero ese robot, al final de cuentas, tiene que ser programado. Y a través de un lenguaje que nosotros desarrollamos especial, que surge a partir de un lenguaje natural materno, el español, ellos van a programar. Y programar quiere decir, tenemos un pretexto, muchos pretextos, pero uno es un elevador. El elevador lo único que hace es subir, bajar, abrir y cerrar puertas, esperarte, eso es lo, sube, baja, espérate, para, sube, baja, eso. Con eso les enseñamos a programar. La filosofía de los lenguajes de programación, en cualquier lenguaje que ustedes quieran, lo único que hay es o secuencia, o condición, o repetición. La combinación de estas cosas es eso. Les enseñamos a hacer un robot pedagógico, un robot que les enseña a hacer cosas, y con ese robot lo tienen que programar, y la programación informática al final es lo más importante para nosotros. ¿Cómo controlar desde aquí con mi celular? Ahora es móvil. El robot que tiene la doctora allá, o el que tiene allá, o el que tienen en Poza Rica, o el que tienen en Guatemala, o el que tienen en Ciudad de México, o en Francia, o en China. Desde aquí lo podemos hacer lanzando comandos, así como hablamos de aquí a China, hola, ¿cómo estás? Si es que tengo un tío en China, o en Chile, o donde sea, en lugar de decirle hola, ¿cómo estás? Le estamos lanzando tonos, y esos tonos se traducen en instrucciones, y cada instrucción es lo que permite hacer una secuenciación, o una condición, o una repetición, y eso es programar. Ellos hacen su robot, lo ven, que sube, que baja, y hacen un programa más largo, sube, baja 3, 4, baja. Si estás en el piso 4, entonces sube al 7 y baja al 12. Si son las 11 de la noche, si suben 3 personas, esas condiciones se repiten en la vida real, y eso es lo que tienen que aprender. La programación informática lo reproducimos 2 veces. Con niños, lo hicimos con niños, estábamos en plena pandemia, ¿verdad, doctora? Con niños de una escuela privada, que es la que más nos dio opciones, fuimos niños de secundaria, y con docentes en Chihuahua, en 3 ciudades, en Delicias, en Chihuahua, y no me acuerdo en otra. Lo hicimos, construyen, programan. Y eso es lo que hacemos, pero la programación quiere decir
ese es así como la cerecita del pastel, pero están aprendiendo inteligencia artificial porque el programa lo tiene que hacer más inteligente y hacen Internet de las cosas. Desde aquí controlo lo que tienen allá en Morelia o en Sinacantán, Chiapas o en Baja California, desde aquí. El control lo lanzan, lo reciben y entonces aprenden ese tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que les queremos compartir. Pues ahí están como ustedes saben, los videos y los informes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, gracias. Gracias. Sí, bueno, pues respondiendo un poquito y analizando esta parte de la ética que fue la pregunta, ¿verdad?, inicial, considero que los estudiantes tienen una nula ética, nula responsabilidad con respecto al uso en primera instancia sobre la tecnología, ¿no? Al momento de investigar, hacer alguna tarea, creo que es por ahí decía el profesor, ¿verdad? Utiliza mucho la dialéctica para averiguar, ¿verdad? Si realmente el estudiante sabe, sí, cuestionarlo, interrogarlo y pues también yo lo hago. E incluso tan solo ver el texto, ¿no? Su trabajo, leerlo y nos damos cuenta que no es él, ¿no? O sea, a lo mejor pues, sí son un montón de estudiantes, a lo mejor con los que trabajamos, pero creo que pues con base en la experiencia vamos desarrollando ciertas capacidades y habilidades para identificar que él no lo escribió, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer punto con respecto a la ética y en la búsqueda de información sencilla, ¿verdad? Que de hecho niños de primaria lo hacen. Y pues así vamos formando, ¿no? Esta parte y qué tanto el docente cuestiona al niño de primaria tan solo de la educación básica y cómo le vamos dando un peso o vamos a lo mejor no dándole ese valor ético, o sea, tiene que ver mucho con esta educación inicial. Si realmente, a ver, voy a buscar información, si le pedimos que haga algún tipo de reflexión, ¿realmente está haciendo una reflexión o solo copió y pegó la información? Entonces, considero que la ética es una cuestión que se va construyendo desde la educación básica, ¿sí? Desde primaria, secundaria, o sea, nos entregan el trabajito, ay, ya el niño ya me entregó, le puso una imagen y tiene el 10, ¿no? Pero realmente estamos valorando que sí analizó, sí está, porque también se añade el razonamiento crítico y reflexivo, ¿no? En el momento de investigar. Entonces, esto por un lado, ¿no? La búsqueda de información en Internet, pero ahora añadimos la inteligencia artificial, estos recursos, ¿verdad? Que ya están a nuestro alcance y que en cierto momento tal vez se veían alejados o decíamos solo los científicos pueden utilizar estas herramientas, solo, ¿no? Aquellos especialistas en robótica, o sea, como que era una cuestión o un ámbito, bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Lo veía muy lejos, apenas hace algunos meses, gracias al maestro mi colega Víctor, que pues él está muchísimo más inmiscuido en estos asuntos, ¿verdad? Pues he conocido, ¿no? Más recursos y digo, ay, wow, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Pero bueno, hay ciertas ventajas y desventajas que yo creo que más adelante lo vamos a compartir de acuerdo a nuestro trabajo, pero sí considero que tiene que ver con una formación desde la educación básica esta ética. Le doy la palabra a mi compañero. Sí, muchas gracias. Bueno, fíjense que ahorita me vino a la mente, ahorita que hablábamos de este concepto de la ética, algo que está ocurriendo también recientemente, o que al menos que yo descubrí de manera reciente, es que se están vinculando ya algunas herramientas de inteligencia artificial con el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay como herramientas que puedes tú utilizar directamente con el WhatsApp, ¿no? Y apenas hace unas semanas, me llama mucho la atención esta parte porque un alumno me enseñó esta aplicación que se llama, no sé si la ubican, que se llama Pi, que es como un asistente personal. Entonces uno interactúa ahí desde el WhatsApp y incluso hasta te da un acompañamiento socioemocional, ¿no? Él me lo mostró porque me decía que lo utilizaba para llevar un acompañamiento socioemocional. Eso ocurrió hace como 3, 4 semanas y lo más curioso es que recientemente, hace como 2, 3 días, el mismo alumno me escribe y me dice, oiga, profe, quiero hablar con usted, ¿no? Eso nunca había pasado, esta es la primera vez. Me dice, es que me están pasando cosas y quiero desahogarme, ¿no? Y en usted veo esa posibilidad de desahogarme. Y yo me preguntaba, ¿no? Platiqué con él y todo, pero ahorita que estábamos hablando de la cuestión ética y que hablábamos como del componente humano que solo se puede dar del docente al alumno, pensaba, bueno, ¿cómo a pesar de que ya hay estos recursos de inteligencia artificial que tienen ese propósito o pretenden cubrir ciertos propósitos, ¿no? Como de la naturaleza humana,
aún así seguimos requiriendo, ¿no?, ese contacto, porque no es lo mismo. Yo lo experimenté también como hasta tratando de indagar un poco el alcance que tiene esta aplicación, y de hecho de eso vamos a hablar también, como de los alcances y límites que tiene la inteligencia artificial hoy día. Entonces dije, bueno, es que de verdad hay cosas insustituibles que por más que sofisticada que sea una herramienta, no la van a poder sustituir. En esta parte, por ejemplo, él sabe que soy psicólogo, ¿no? Esta parte de la empatía, pues naturalmente que eso solo se transmite con ciertas características humanas. No hay otra cosa hasta el momento que lo sustituya, ¿no? Entonces, pero también es cierto que ese vínculo o esa parte humana que seguimos manteniendo requiere, ¿no?, digamos, de un uso de la ética, un manejo ético, un comportamiento ético que debe seguir siendo muy responsable, que debe seguir siendo muy, digamos, cálido, ¿no? Porque si no lo hacemos de ese modo, realmente estamos empujando, ¿no?, a las personas a que depositen mayor confianza a veces en el uso de estos recursos que a veces en el ser humano, ¿no? Entonces, creo que me vino esa reflexión, y por supuesto también me vino una reflexión de un doctor justo de la UB, el doctor Ramírez, que propuso unos aprendizajes, saberes digitales les llama él, y dentro de esos saberes digitales habla sobre la ciudadanía digital, ¿no?, y que habla del uso responsable de la información. Entonces, creo que en la medida que también vamos desarrollando esa ciudadanía digital, creo que le daremos un uso mucho más óptimo y responsable a estos recursos. Muchas gracias. Va a participar la doctora Josefina y vamos a cambiar después de esta respuesta a otra pregunta, puesto que están saliendo varias cuestiones como los saberes digitales, la cuestión ética, pero también el impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Doctor. Gracias. Bueno, yo retomo lo que comentaba el doctor Ruiz Velasco. Nosotros, no sé si retrocedemos o no, pero lo que sí podemos afirmar es que en esta investigación que hicimos nosotros sobre la exploración de las prácticas de los docentes utilizando inteligencia artificial en el salón de clases, no estamos hablando de que lo estén ocupando para los estudiantes, para a lo mejor para hacer tareas y entregárselas. Estamos hablando de que en el salón de clases los docentes, en nuestro caso, de educación básica, partiendo de nivel secundaria, preparatoria y licenciatura, dependiendo del nivel de cultura digital, si vamos a hablar de ciudadanía digital, nosotros pensamos que tenemos que hablar primero de los conocimientos de base. ¿Qué conocimientos de base tienen los profesores? Cuando aparecieron las tecnologías de la información en la década de los 80s, 90s en las escuelas, todos los profesores también decíamos, no, hay resistencia, nos van a sustituir las tecnologías, y ahora tenemos la inteligencia artificial de frente, que ni siquiera nos dimos cuenta cuando llegó, ¿no? Estábamos aquí ya iniciando las clases y de repente además los modelos que ganamos en la pandemia, donde estábamos ya de plano utilizando tecnologías, todo lo que durante más de 20 años o 30 años tratamos de hacer, tratando de que los docentes integraran e incorporaran tecnologías, hablaban en la mañana de mediación pedagógica. ¿Qué mediación tiene nos enfrenta la tecnología como profesores para que haya una mediación de la tecnología, una mediación pedagógica? Pues depende del nivel de educación digital que tengamos. No podemos pedirles a los docentes y menos a los estudiantes que hablen de ética cuando realmente no tienen un conocimiento de qué es la tecnología, de cómo funciona, cómo la pueden usar adecuadamente. Nosotros partimos de que debe haber una cultura digital, que el nivel de cultura digital que tengan tanto los docentes como los estudiantes, entonces, con base a esa formación que tengan de qué es la tecnología y a partir de ese conocimiento y uso de la tecnología, se pueda ir desarrollando un conocimiento,
un pensamiento crítico a partir de la información que buscan, la búsqueda de información, la selección, el inferir cuál es la que les va a servir, utilizarla, socializarla, solamente así ellos se van a dar cuenta hasta dónde puede impactar. Entonces, en este estudio, lo que sí nos dimos cuenta es que los profesores que tienen un nivel de conocimiento, a lo que le llamamos nosotros educación digital, un conocimiento profundo del uso de las tecnologías y aplicándolas, tienen un concepto del uso de la inteligencia artificial que puede ser benéfico y han desarrollado estrategias aplicando inteligencia artificial que les están pasando a sus estudiantes para ocuparles. En cambio, cuando vemos y tenemos población de profesores que tienen un nivel, ellos mismos lo mencionan como un nivel de principiante de uso de las tecnologías, ellos mencionaban que pensaban que nos iban a sustituir, o sea, que la inteligencia artificial va a llegar un momento en que nos va a sustituir. Entonces, vemos aquí la diferencia entre un nivel de principiante, un nivel promedio y un nivel de experto, y esto nos confirma a nosotros que el nivel de cultura digital que tenga una población es lo que nos va a permitir tener un uso adecuado de la tecnología, cómo vamos a poder utilizarla, y entonces ya podríamos hablar de ciudadanía digital tal vez, y de ética, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, son los resultados, y pensamos que tenemos que seguir formando a los docentes para que a su vez los estudiantes también vayan desarrollando estas competencias digitales. Gracias. Muchas gracias, doctora. Me parece que hay un trabajo relacionado con metodología y la integración. Doctora Abigail, le paso el micrófono. Se lo paso. Bueno, yo creo que muy apegado a todo lo que han comentado mis antecesores, mis colegas, la parte de las metodologías en la que nos comentaban desde la mañana que hay que rescatar, que hay que retomar, y yo apuesto por el trabajo de todas y todos los docentes que al fin y al cabo sí las poseen. Me comentaba el doctor Ruiz Velasco sobre el algoritmo, ¿no? O sea, una serie de pasos a seguir para llevar a cabo una tarea, y todos los docentes las llevamos a cabo. O sea, hay una serie de pasos que llevamos a cabo para desarrollar una tarea. ¿Cuál es el detalle que tenemos que identificar y que tener presentes? El objetivo de aprendizaje. Y entonces, si nosotros tenemos claro el objetivo de aprendizaje, vamos a poder definir esa serie de pasos a seguir para lograrlo. Y ese es precisamente lo que yo propongo. Esta investigación, que precisamente es una investigación de corte cualitativo de tipo exploratorio, tiene como objetivo precisamente identificar, primero que nada, cuáles son estas metodologías que propone la inteligencia artificial. Para ello, bueno, pues hice una exploración en las diferentes y clásicas, ChatGPT, Bing, BARD, y entonces hacen propuestas que no salen de lo que ya se conoce, ¿no? Pues utilizar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, o sea, salen eso. Pero ¿cuál es la pequeña gran diferencia? Que al momento de preguntarle, a ver, proponme un ejemplo de cómo trabajar esta metodología, entonces ahí empieza a marcar un poquito la diferencia. Pero nosotros como docentes no podemos perder de vista el cómo adapto esto que me está proponiendo la inteligencia artificial al contexto en el que me encuentro, los recursos con los que cuento, ¿sí? ¿A quiénes va dirigido todo este trabajo que me está proponiendo la inteligencia artificial y cómo lo adapto a lo que yo tengo, a lo que yo poseo, a las características de mis estudiantes? Y entonces ahora sí, lo puedo adecuar. Y eso no significa que de pronto me robe lo que me está proporcionando, porque al fin y al cabo no debemos perder de vista que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, les ponía a mis estudiantes de posgrado una analogía, le digo, a ver, ¿para qué sirve esta herramienta? Y les ponía yo un martillo. Pues a lo mejor, precisamente a lo mejor tiene una función principal y algunos otros le damos a algunos otro tipo de función.
pero al fin y al cabo es una herramienta y no voy a andar trayendo el martillo en mi mochila todo el tiempo, ¿verdad? Si me hace falta ya lo ocupo. No, la voy a utilizar y la voy a tomar para cuando yo la voy a utilizar para una tarea específica. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la herramienta adecuada para la tarea específica que voy a realizar. Si lo voy a trabajar en grupo, si lo voy a trabajar de forma individual, si voy a hacer uso de algún tipo de tecnología, si van a hacer, si se va a enfocar a un trabajo colaborativo o si se va a enfocar a un trabajo en donde se fomente la autonomía. Entonces, hay muchas propuestas que nos pueden ayudar, sí, la inteligencia artificial, pero que la esencia del docente no se pierde. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cada una y cada uno de nosotros nos sentamos y decimos, ok, hoy me ahorro el tener que estar pensando a lo mejor qué es lo que voy a hacer. Pero a ver, esto que me está proponiendo lo puedo adecuar a mi contexto, a mis estudiantes, a mi asignatura o área disciplina en la que yo me desenvuelva, y es precisamente la propuesta que yo les presento para que podamos juntos hacer uso de esa herramienta. Por supuesto que no va a sustituir, porque entonces, como también decían muchos expertos, incluso en inteligencia artificial decían que hay, que no va a sustituir al docente, porque el docente puede enfocarse aún así en la formación del ser, en orientar al conocer, al convivir. Sí, los famosos 4 pilares de la educación, ¿no? Y que están ahí presentes todo el tiempo en todo y que es tan necesario hoy en día. Y yo hablo en diversos ambientes, es porque en un primer momento me enfoqué en ambientes virtuales de aprendizaje, lo que se desarrolla dentro de las plataformas. Y efectivamente, las diferentes inteligencias artificiales me dicen, sí, puedes hacer un seguimiento de los estudiantes. Ahora, en lo presencial, ¿cómo lo adapto? ¿Cómo puedo dar, a lo mejor eso que no me daba tiempo porque tenía que hacer muchas actividades en el grupo, hoy me puedo enfocar en darle un seguimiento más personalizado a aquellos estudiantes que realmente necesitan ser acompañados? Y entonces no no dejamos de lado lo que nos propone Vygotsky, no dejamos de lado el verdadero esencia del concepto de inteligencia como lo propone Piaget. Entonces, creo que los teóricos, pedagogos y demás que nos han propuesto todas estas teorías todavía están más que vigentes ahora con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, de la manera. Muchas gracias, doctora. Y bueno, se suma lo que encuentra la doctora Paredes y el doctor Muñoz, la esencia del rol del docente. Bueno, yo ponía una pregunta aquí en el tintero sobre cómo esta innovación está impactando en el aprendizaje de los estudiantes. Y me parece que en este conversatorio hay varias investigaciones o aproximaciones a estos laboratorios remotos, que me parece que sería muy rico conocer qué han encontrado y bueno, que compartan esta experiencia con nosotros. No sé, Monterrey. Bueno, pues primero que nada, pues fue una experiencia necesaria porque se nos vino la pandemia encima. Obviamente nosotros estamos en un área de ingeniería y obviamente nos topamos con 2 problemas. Primero, pues ¿cuántos de aquí saben programar un lenguaje, un Python o algo así? Ya nos ponemos en complicación. Esa fue la primera complicación. Y dijimos, bueno, vamos a usar tecnología de Internet de las cosas, que ya se mencionó por aquí en este foro, precisamente como una posibilidad para desarrollar laboratorios buenos, como decimos allá en el norte, buenos, bonitos y casi gratis. Con lo cual, pues nos dimos a la tarea de ver la posibilidad de crear y buscar tecnología que no involucrara un gran concepto ingenieril de desarrollo de software, pero que sí tuviera las características básicas para poder usar e integrar con otras cosas. Para eso, descubrimos por ahí, nos pusimos a trabajar con el proyecto Node Red, con el cual nosotros empezamos a crear esa tecnología del Internet de las cosas aplicada a tarjetas de bajo costo
para poderlo desarrollar y poder implementar laboratorios. En este caso hablamos de electrónica, de circuitos eléctricos y cosas relacionadas con el punto, que lo pudiéramos aprovechar en primera instancia. Entonces nos dimos a la tarea de crear esos laboratorios usando tecnologías con tarjetas que te cuestan 300 pesos, con tarjetas protoboard para empezar a desarrollar, tal como lo hacen precisamente los chicos cuando lo llevan a la práctica. En lugar de meter la mano físicamente a la tarjeta, bueno, pues se le da las facilidades electrónicas para poderlo hacer. El éxito que tuvimos con el uso de la tecnología de Internet de las Cosas, pues fue muy favorable, implementando pues prácticas de electrónica digital, de circuitos y demás, usando cámaras, una webcam y cositas, implementos de laboratorio, teniendo pues obviamente la facilidad de poder trabajar con algo que en ese tiempo pues era por necesidad, como lo dije, para la pandemia. Pasa el tiempo, pues se queda y pues lo seguimos usando y lo seguimos desarrollando precisamente. Ahora, esto nos da pie a más cosas. Obviamente esta tecnología, aunque es muy técnica el tema, pero nos da opción de vincularlo a otras plataformas de desarrollo de tecnología web y, ¿por qué no?, jugar un poquito con algunas cosas de inteligencia artificial, que eso es lo que apenas estamos empezando, para integrar preguntas de decisión de qué hacer. Pero eso es una etapa que apenas estamos iniciando, ¿no? Que trabajando con especie de chatbots, que ahorita pues también es parte de lo que ahorita ya está por ahí en boga, donde se les hace una pregunta, donde se les tienes que hacer esto, bueno, pues empiezas a jugar con eso. Entonces ahorita en esta etapa estamos ahorita actualmente y pues está desarrollando con tecnología donde el maestro puede implementar laboratorios de ingeniería sin tanta complicación, básicamente. Muchas gracias. Me parece que acá también hay otra experiencia. Con maestro Víctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Al igual que los colegas de aquí de Monterrey, también nosotros en Ciudad de México hicimos el desarrollo de laboratorios remotos en el área de sistemas digitales con una tecnología que se llama FPGA, que es los sistemas que físicamente se tienen disponibles allá. Y bueno, cuando nosotros desarrollamos este laboratorio ya en 2020, al inicio de pandemia, pues lo ocupamos con mucho éxito y lo seguimos ocupando. Ya ahorita está extendido a más de 12 sistemas de desarrollo funcionando 24 horas del día, 7 días de la semana. Y pues el siguiente paso, ¿cuál fue? El siguiente paso fue empezar a incorporar tecnologías digitales, que bueno, tecnologías utilizando sistemas de gestión de aprendizaje, Blackboard, Moodle, yo creo que son las más conocidas dentro de este campo. Estas pues permiten introducir el contenido del curso de manera digital, utilizando diferentes estrategias y perspectivas de aprendizaje, junto con los laboratorios remotos. Entonces, en este sentido, estas tecnologías digitales me permiten hacer recolección de una gran cantidad de información acerca de la forma en cómo el estudiante utiliza el contenido del sistema de gestión de aprendizaje, es decir, cuántas veces ingresa a hacer una actividad, a qué hora lo hace, cuándo la entrega, cuándo no la entrega, qué evaluación tiene, etcétera. Entonces, ahí tenemos un conjunto muy rico de datos que nosotros podemos utilizar en los algoritmos de inteligencia artificial. Hay dos enfoques que nosotros podemos seguir cuando realizamos algoritmos de inteligencia artificial. Uno es, como comentaba aquí la doctora, cómo adapto una tecnología existente a un curso que yo estoy dando, a una materia con mis estudiantes, ChatGPT, ¿cómo lo utilizo en mi curso? ¿Me sirve o no me sirve? ¿O qué otra tecnología que ya existe que utiliza inteligencia artificial clásica o inteligencia artificial generativa puedo ocupar en lo que yo realizo en el aula? Entonces ahí yo puedo adaptar algo que ya está hecho a mi
salón de clases. Ese es un enfoque y es yo creo que el enfoque que la gran mayoría está ahorita experimentando en sus diferentes ambientes donde nos desenvolvemos. El segundo enfoque es, bueno, ¿cómo puedo yo realizar mis propios algoritmos de IA en base a esos datos que ya tengo disponibles en sistemas de gestión de aprendizaje? No usar uno que ya esté hecho, sino yo realizar el mío. Y ahí nos vamos a lo que comentaba el doctor Enrique. Necesitamos generar conocimiento de base en la comunidad docente que permita llegar a ese punto. Decir, no solamente me voy a quedar esperando a ver que salga la versión ChatGPT 3, 4, 5 y las que vengan, sino a desarrollar mi chat diseño digital, que es la que yo necesito en mi curso. No necesito ChatGPT porque para mi curso es malo. Como lo dijo el doctor, para derecho es muy malo, argumentando. Para diseño digital también es malo. Ya lo probamos y es malo. ¿Qué hay que hacer? Hacer el nuestro. Pero ahí necesito formar esa competencia de base. La algoritmia es una competencia de base que independientemente de la profesión docente y del nivel educativo en la cual nos estemos desarrollando, tenemos que formar. Y de esa forma nosotros ya podemos llegar a utilizar esos datos que ya están en esos sistemas de gestión de aprendizaje para nosotros personalizar modelos de IA a nuestra actividad docente particular que nosotros estemos manejando. Laboratorios remotos, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo podemos personalizar con la habilidad de base de programación. Y actualmente tenemos un desarrollo muy, muy grande en herramientas que me permiten incorporar los modelos de IA de manera más rápida y fácil. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Hace 20 años, en la década de los 90, para usar un modelo de IA, la IA es muy antigua, desde la mitad del siglo pasado, no es nuevo. Los modelos de inteligencia artificial son nuevos, pero la IA no. Bueno, en la década de los 90, cuando queríamos hacer un modelo de inteligencia artificial, teníamos que usar posiblemente un software con costo para poder usar una biblioteca de IA o programarla. Sí, bueno, actualmente ya tenemos desarrollo en lenguajes como Python, lenguaje R, que utilizan muchas funciones que la comunidad desarrolló y donde están implementados los algoritmos de IA. Es decir, ya no los tengo que programar yo desde cero, ya no tengo que ser un ingeniero en sistemas para programar esos algoritmos. No, ya ahorita cualquier persona con conocimiento de base de algoritmia puede usarlos y aplicarlos a su problema específico. Y entonces eso yo lo puedo ocupar en todos los datos que tengo de manera muy rica en esos sistemas de gestión de aprendizaje y utilizar ahí modelos de IA con conocimientos de base mínimos para ocupar todas esas bibliotecas que ya están disponibles, que son gratuitas, son libres y que no nos cuestan absolutamente nada para aplicarlos a nuestros cursos, a nuestros modelos, a nuestros esquemas, a nuestras metodologías, y lo podemos hacer como docentes. Entonces, en ese enfoque es donde nosotros estamos apostando por personalizar la IA hacia lo que nosotros tenemos en nuestros cursos y a crear lo que nos comentaba el doctor Enrique, ese conocimiento de base, que es la algoritmia, que yo considero que todos los docentes tenemos que generar, que formarnos en algún momento para poder dar el paso siguiente, ¿sí? No ser solamente usuarios de herramientas de IA, sino ahora llegar al siguiente paso, que es crear nuestras herramientas, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues sumando un poco lo que nos compartían de estos laboratorios remotos, que se abarata el costo, que todos los estudiantes participan, por ende el aprendizaje es más significativo, todos tienen oportunidad de practicar en estos laboratorios remotos. Y bueno, hay otra investigación en este conversatorio que me parecía que también sus conclusiones eran muy relevantes, es a partir de un foro en donde se elevan las participaciones, se elevan en complejidad y son más diversas, son más interesantes de ahora sí que de ir descubriendo cómo los estudiantes van aprendiendo y aparte sumando aún más. No sé si nos quieran compartir eso que encontraron ustedes, maestros.
Sí, bueno, nosotras trabajamos en el área de matemáticas y de física. Entonces, desde siempre, bueno, la tecnología desde los años 80 del siglo pasado, ha acompañado el desarrollo de la tecnología con las experiencias, las nuevas experiencias de aprendizaje en estas áreas, ¿no? De matemáticas, física, química. El doctorado de Guille ya fue en el sistema híbrido antes de la pandemia. Entonces viene la pandemia y todo lo que se quería poner en un contexto de clases, pero con sistemas informáticos, tuvo que hacerse realmente a distancia con la pandemia. Y a partir de ahí, bueno, ella ha venido trabajando con estas tecnologías ahora en física, ella es especialista en la enseñanza de la física, y bueno, también llegó la tecnología y estamos en un grupo de trabajo que lo que hace es como incorporar no solo la tecnología, sino la investigación educativa en general. Sí entiendo la idea de desarrollar herramientas, pero también entiendo que los profesores tenemos un conocimiento de referencia que es la investigación educativa. Y para aterrizar teorías, metodologías teóricas como Ausubel, Piaget, tiene que ser con cosas muy concretas, porque los profesores no lo van a hacer si no ven como una practicidad, una racionalidad en el salón de clases de todos los días con las condiciones que tenemos con los estudiantes de bachillerato de 40, 50, 60 estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros valoramos mucho esa investigación educativa que integra tecnología, integra conocimiento, pero en los salones de clase. Pero el foro fue idea de Guille. Bueno, la idea surgió, bueno, este trabajo es derivado de un proyecto de investigación que tenemos y inicialmente lo que estamos estudiando es el pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes en un tema de relatividad. Todo empezó muy bien, pero a mitad de camino los estudiantes, en lugar de meter, en el foro se les pide la participación de cómo desarrollan ellos el pensamiento crítico a través de lecturas, videos, ejercicios sobre el tema de relatividad. Y cuando íbamos en el segundo foro, ahí se les pide un cuadro comparativo entre lo que es el concepto de relatividad galileana y el concepto de relatividad de Einstein. Entonces, resulta que cuando empezamos a revisar el foro, tenían un cuadro comparativo tan perfecto, tan resumido, que yo dije, wow, nuestros alumnos nos han superado. Y entonces, el chat GPT, pues te puede dar 10,000 formas de cuadro comparativo. Entonces, pues ellos estaban muy contentos, pensando en que los profesores no íbamos a revisar. Y sorpresa, pues cuando veo el cuadro tan perfecto, me empiezo a preguntar, la verdad es que yo ya habíamos escuchado inteligencia artificial, pero no me imaginé, inocentemente pensamos que no lo iban a utilizar, lo estaban utilizando, lo están utilizando. Y entonces aquí viene la parte importante o el papel del docente. La presencia docente es muy importante, nos damos cuenta, porque no les podemos prohibir que la usen, porque entre más les prohíbas, más lo van a ocupar. La semana pasada tuvimos un coloquio, estuvo la doctora Vicario con nosotros y nos estaba hablando de esto, y hubo alumnos, estudiantes ahí en el coloquio, y ellos decían, BEIFI, por cierto, y ellos decían, pues no la vamos a dejar de usar. Ellos mismos decían, sí, efectivamente no la van a dejar de usar, pero yo creo que aquí lo más importante que nosotros descubrimos es eso, que la presencia del docente es importante. Nosotros vemos desde el punto de vista ético, y pues sí, no es ético que estén ocupando esto. Los estudiantes ocuparon la inteligencia, el chat GPT sin referencia. Yo les comentaba a ellos, tienen que poner las referencias. La otra ponente que no puede estar con nosotros, la doctora Fabiola, nos dice que Turnitin es capaz de descubrir si hay plagio por medio del chat GPT. Entonces dije, por ahí los vamos a atacar a los estudiantes. Pero yo les hago mucho énfasis, voy a hacer referencia a Isaac Asimov, también en la mañana escuchábamos al doctor Edel, sí, Edel, creo que nos mencionaba a Isaac Asimov. Y me vino a la mente cuando mencionaba que él le ganó a la máquina en ajedrez. Entonces yo trato de decirle eso a los estudiantes.
que recuerden las 3 leyes de la robótica, aunque la robótica, bueno, hay una diferencia entre la inteligencia artificial y la robótica, finalmente son tecnologías. Y entonces, una de las primeras leyes que enuncia Isaac Asimov, más o menos 80 años, ahorita que estamos en la inteligencia artificial, es el boom de la inteligencia artificial, él ya lo mencionaba y decía, un robot, eso yo les menciono a los estudiantes, un robot no puede herir a un ser humano. Y yo les digo, bueno, vamos a hacerlo ahora. La inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano. Esto va enfocado a que ellos me decían, ¿está enojada? Yo, no me puede herir la inteligencia artificial. Sin embargo, sí los tenemos que encaminar. Ahorita que mencionaban o que están mencionando mucho lo de la ética, nosotros trabajamos con nivel medio superior con estudiantes entre 16 hasta 20 años y de verdad que ellos cuando tú les dices estás utilizando ChatGPT, inmediatamente sí lo estamos ocupando. Pero lo que tratamos de hacer es enfocarlos, encaminarlos a que no es mal usarlo, sin embargo tenemos que aprender a que ellos, bueno, más bien ellos tienen que aprender a discernir la información, a citar la fuente, a ver si es verdadero, porque igual yo les comentaba a ellos, yo me puedo levantar aquí, darles una clase y ustedes tendrían que tener la capacidad de empezar a buscar información para ver si no los estoy engañando. ¿Qué tal si los estoy engañando yo? Y yo soy ser humano y en mí no aplican las 3 leyes de Isaac Asimov. Entonces, claro, no son leyes absolutas, pero Isaac Asimov menciona, no son leyes absolutas, sin embargo, eso puede crear límites en la ética. Y eso es lo que yo les menciono a los estudiantes, que debemos ser muy inteligentes en esa parte, porque no nos puede dominar la tecnología, siempre y cuando nosotros estemos un paso en la tecnología y la podamos ocupar a nuestro favor. La otra parte es que referencien la doctora Fabiola, que trabaja un poco sobre el plagio y bueno, desafortunadamente no puede estar con nosotros. Ella nos menciona todo eso del plagio y la importancia que está recobrando con todos los sucesos que han acontecido a últimas fechas. Y bueno, también ellos pueden recurrir al plagio utilizando el ChatGPT y la idea es crearles conciencia en eso y que no nada más está el ChatGPT, también está el chat PDF, que es lo que vamos a implementar próximamente, porque queremos que discutan, porque lo que nos interesa es el desarrollo del pensamiento crítico, pero ya con el uso del ChatGPT, pues el pensamiento crítico no quedó en ningún lado, pero con el chat PDF, el estudiante es capaz de discutir con su propio trabajo que está elaborando. Sería todo. Muchas gracias. Perdón. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. Bueno, encontramos estos resultados que ustedes nos comparten en su extenso y que nos parecen muy importantes. Y también encontramos en el trabajo de inteligencia artificial lo que la educación necesita. Encuentran un desarrollo del lenguaje y la memoria, estimulando aspectos cognitivos. No sé si nos quieran compartir. Sí, bueno, pues en este sentido nosotros hicimos una investigación cuasi experimental. Ocupamos, bueno, dos grupos con los que trabajamos. Un grupo en el cual los estudiantes se apoyan del recurso de la tecnología educativa básica y en el otro, bueno, se añade el uso de recursos que permiten la inteligencia artificial. Entonces, bueno, uno de los aspectos, digo, para dar también palabra a mi compañero, que se identifican, pues tiene mucho que ver con esta capacidad cognitiva en donde, en el caso de la profesora que ahorita expresaba, ¿no? Que esta tabla comparativa que hicieron los estudiantes fue perfecta, pues dentro de este análisis se puede identificar que los jóvenes, o sea, estos estudiantes, porque a lo mejor no fueron todos, ¿verdad? Fueron como que algunos productos, ¿verdad? Y uno de ellos fue el que fue perfecto. Entonces existe una capacidad cognitiva buena, porque a la inteligencia artificial hay que hacerle preguntas, pero esas preguntas, pues no son cualquier tipo de preguntas.
tenemos que saber la manera correcta de preguntarle y de dialogar con la inteligencia artificial para que me dé la respuesta que deseo. Entonces, quiere decir que estos jóvenes, ¿verdad? Pues tienen esta capacidad, ¿verdad? Este razonamiento y esta capacidad comunicativa para saber de qué manera llegarle a la inteligencia y que nos dé un resultado esperado, ¿no? Entonces, hablábamos por ahí, bueno, mencionaban, ¿verdad?, otras compañeras sobre estas competencias digitales. Existe teoría, ¿verdad?, que fundamenta diferentes habilidades digitales, tecnológicas, y se habla mucho de cómo buscar información, ¿verdad?, de esta capacidad de síntesis, pero también uno de los aspectos que identificamos es que hace falta también identificar esta capacidad cognitiva, que no está dentro de esta teoría, ¿no? No es como un aspecto a desarrollar, no está dentro de, sino más que nada nos vamos por lo tangible, porque sepamos utilizar la computadora, porque sepamos utilizar el proyector, ¿verdad?, los recursos tangibles y por otra parte la paquetería básica o programas básicos, pero para el uso de la inteligencia artificial sí necesitamos saber preguntar para que nos responda, o sea, no es fácil tampoco. Entonces, bueno, ese es por mi parte. Ahora mi compañero. Sí, bueno, también comentarles, es un rato no comentamos, pero esta investigación se llevó a cabo con 2 grupos, uno de licenciatura y uno de nivel maestría. Actualmente yo trabajo también dando clases en la maestría en tecnologías aplicadas a la educación y prácticamente todos los maestrandos son docentes frente a grupo, ¿no?, de diferentes niveles, de nivel preescolar, primaria, secundaria, con ya ciertos años de servicio, ¿no? Es más común ver adultos jóvenes, ¿no?, como por ejemplo de entre 30 a 40 años, pero también tenemos maestrandos de 50 hasta 60 años, ¿no? O sea, sí hay maestros que se interesaron, ¿no?, a pesar de que ya están en una etapa ya por jubilarse, les interesó y se metieron a la maestría. Entonces, es bien interesante el comparativo. En el grupo de licenciatura prioritaria, mayormente son jóvenes, o sea, la mayoría del grupo, 1 o 2 personas que son más grandes, pero algo interesante, por ejemplo, que se encontró en esta parte, hablando del impacto, es, por ejemplo, en el tipo de aprendizaje procedimental, por ejemplo, en el grupo donde utilizamos la inteligencia artificial, sí se ve un efecto, ¿no? Porque además del aprendizaje teórico o el conocimiento teórico, hay un efecto en el conocimiento procedimental. A diferencia, por ejemplo, de los maestros de la maestría, que están aprendiendo no solamente el uso de inteligencia artificial, sino que también están aprendiendo pues lo clásico, ¿no? Desde dónde le tienes que guardar, dónde le tienes que dar para las diapositivas, y eso de alguna manera estimula, ¿no? Estimula esta parte del conocimiento procedimental. Es decir, mi capacidad, además de que estimula el lóbulo temporal, ¿no?, de que soy capaz de recordar información, ¿no?, y un procedimiento. Y en el caso de los alumnos pues, de licenciatura, perdón, se vio un efecto en el cual les dificulta, ¿no?, estimular este conocimiento procedimental. Algo también, por ejemplo, que me he percatado o nos percatamos en el transcurso de este proyecto fue que hay un mito, ¿no?, sobre que los jóvenes o los más jóvenes tienen habilidades digitales natas, no sé, como de, porque son jóvenes, seguramente saben manejar perfectamente la tecnología, ¿no? Y a los que ya estamos más grandecitos, que nos llaman nativos digitales, no, perdón, migrantes digitales, pues se cree que no tenemos un dominio, no podemos llegar a tener un dominio de estas herramientas. Pero la verdad es que lo que yo me he dado cuenta, lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia es que los jóvenes son muy buenos para usar la tecnología, pero para cuestiones de ocio, ¿no? Para eso sí, realmente es con lo que se enfoca, ¿no? Y a diferencia de este grupo de licenciatura, los maestros utilizan los recursos digitales, pero para digamos, realizar proyectos, para educarse, para documentarse, ¿no? O sea, hemos notado esas diferencias, ¿no? Y justamente esa idea o ese deseo de preparación es lo que los ha llevado, al menos eso fue parte de los hallazgos, que hay una estimulación más en el grupo de maestría porque han aprendido todo, digamos, como a la antigüita, ¿no? Desde cómo guardar, como les decía, cómo cambiar de diapositiva, qué significa esta pestaña y esta pestaña y esta pestaña. Y bueno, eso también se ve reflejado en el desempeño de cada uno de los
estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a poner otra pregunta al centro y es muy relacionado con lo que nos comparte el maestro Víctor, muy relacionado con la conferencia magistral del doctor Edel, que él nos mencionaba 3 dimensiones fundamentales, que es la procedimental, lo cognitivo y también esta parte actitudinal. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pueden los docentes universitarios preparar a los estudiantes para un futuro laboral en que la inteligencia artificial juega un papel fundamental? No se amontonen. Va de nuevo. ¿Cómo pueden los docentes universitarios preparar a los estudiantes para un futuro laboral en que la inteligencia artificial juega un papel fundamental? Adelante, doctor Enrique. Gracias. Pues enseñándole las bases. Y las bases quiere decir, no necesariamente podemos trabajar o enseñar o aprender inteligencia artificial con el último grito de la tecnología. Nosotros enseñamos inteligencia artificial a los estudiantes trabajando con el juego del gato. No se necesita más que un papel, una pluma y un lápiz y vamos a ver el algoritmo del gato. Digo, no saben qué es algoritmo, pero vamos a jugar al gato. Después de jugar al gato, ¿cómo le harías para que tu compañero no te gane? Escríbeme cómo le harías. Y en esa descripción viene justamente la parte procedimental de resolver un problema jugando al gato. Y lo podemos complejizar tanto como necesitemos, como queramos, y enseñar este tipo de cosas, pero las bases, los principios que todos debiéramos desarrollar y aprender es la algoritmia. Y todos lo sabemos, pero no sabemos ni que lo sabemos, pero sí lo podemos hacer. ¿Cómo maneja usted, doctor? Pues, digo, si le pregunto cómo maneja, lo hace de manera, sí, intuitivo y ya mecánico, pero si le dijera, describa el conjunto de pasos de cómo llega de su casa a la universidad, a la UAM Xochimilco, pues estoy de reversa, meto clutch, o tengo, lo que sea, lo tendría que describir. Esas descripciones es jugar de manera amigable, lúdica, con estudiantes y con, si no hay, ¿cómo pretendemos enseñar inteligencia artificial o robótica en zonas marginadas o completamente alejadas, indígenas de nuestro país? Se puede y lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Y nuestra inteligencia natural, que es mucho más interesante que la artificial, pudiera dar cuenta de todo ello. Pero pues hay que hacerlo y si no tenemos las cosas, hay que inventarlas y justamente ahí viene la posibilidad de hacerlo. Con lo que tengamos, es como la escuela, la mejor, la más cercana, y con lo que tengamos los recursos, con eso lo podemos hacer y se puede hacer. Muchas gracias, doctor Enrique. Le vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Estefanía, después el doctor Antonio. Doctor, después. Sí. Bueno, pues me parece muy relevante todo lo que hemos estado compartiendo en este momento y le compartí a mis colegas. En la semana, hace unos meses seguía todavía con básica, pero también estoy del otro lado desde superior y entonces puedo ver los contrastes, ¿no? Y en la semana yo doy un curso de actualización diplomado que se llama Neurociencias en la Primera Infancia y yo les pedía un mapa conceptual a mis maestras de preescolar, docentes de educación básica, docentes de educación preescolar. Entonces, dentro de la actualización que nosotros manejamos, pues bueno, participan estos concursos de promoción horizontal, promoción vertical, para que los docentes pues vayan incrementando y tengan una situación favorable económicamente ante procesos de USICA. Entonces, una maestra se mete a 2 diplomados en los que yo estoy impartiendo y veo su actividad en este tenor de las maestras del Politécnico y veo un mapa conceptual increíble, me parece muy bonito hasta la forma en la que las flechitas coinciden de manera perfecta con el tema principal. Entonces, en otra investigación que estamos realizando, yo me doy a la tarea de investigar estas herramientas digitales que podemos estar empleando como recursos. Y digo, esto yo lo conozco, me parece muy familiar. Bueno, dije, lo he visto en algún lado. En la semana vuelvo a retomar el tema. Viene otra tarea de una línea del tiempo de la cuestión del desarrollo prenatal del cerebro y me vuelve a aparecer el mismo formato.
en un mapa conceptual. Entonces le digo, lo observo, lo comparo, digo, es igual, el mismo formato, las mismas líneas, en un mapa conceptual. Le digo, maestra, se le pidió una línea del tiempo, esto es un mapa conceptual. Ah, sí, doctora, perdón, lo voy a cambiar. Solamente como lo cambió de posición, me encuentro en la página Algor, que me hace mapas conceptuales de manera automática con el texto, y la voy y digo, ¿qué hago? A ver, le digo, lo dejo pasar. ¿Cuál es la situación? O sea, docentes, porque ya si los estudiantes lo están haciendo, mis docentes, por ahorrarse el trabajo, por cumplir, por terminar, ¿y dónde está esta cuestión crítica? Entonces, hablo con la maestra y le digo, maestra, puede ocuparlo como recurso de consulta, pero entonces el transcribirlo, el emplearlo, en imprimirle su sello y sus palabras, también le invita a esta cuestión de la síntesis, la organización, y por eso les hablaba de las competencias para el manejo de la información y cómo vas a estar ocupando estos recursos a tu favor, con qué dirección lo estás haciendo, en qué te estás apoyando, y con esta intencionalidad que realmente debe ser la práctica. No podemos pelearnos con el uso pero sí le podemos dar una dirección pedagógica, creo que es hacia donde se debe de enfocar, un control dirigido, un acompañamiento. Si bien son recursos, son herramientas, pero se debe de direccionar, que es lo que nosotros, pues bueno, basamos completamente este trabajo. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar. Bueno, tomando un poco la pregunta de cómo pueden los docentes preparar para el mundo laboral, en que la inteligencia artificial juega un papel fundamental, escuchando un poco todo lo que ahorita comentaban, el problema no es la inteligencia artificial. O sea, el problema me parece, o sea, porque bueno, hoy se llama inteligencia artificial, antes se llamó tecnologías de la información y hace muchos años se llamó internet, ¿no? O sea, el problema, como bien decía la maestra, es tener muy claros los objetivos de qué se está queriendo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se está queriendo trabajar? ¿Qué es lo que se quiere hacer el docente en el aula, ¿no? Que muchas veces pues se pierde un poco con todo lo que se tiene que hacer y utilizar, como bien también están diciendo todos aquí, esto es una herramienta, ¿no? A final de cuentas, es una herramienta que la podemos tomar para la mejora, para realizar también ese tipo de análisis y creo que lo que tenemos que hacer como docentes para preparar al mundo laboral es regresar a este pensamiento analítico, este pensamiento crítico, saber encaminar, como bien dice la maestra, que sepan discernir la información, ¿no? Porque también, ¿no? Nos encontramos, yo en mi área me encuentro con el copiar y pegar y lo metes al programa de plagio y te viene saliendo, ¿no? Entonces, bueno, ok, eso es en una situación ya de un documento más formal, pero los docentes, digo, los alumnos lo hacen, ¿no? Toman la información de, no sé, Wikipedia, agarran la copian, la pegan y todo, pero bueno, entonces nosotros, ¿cómo vamos a encaminar a que empiecen a discernir esa información, le empiecen a analizar, le empiecen a hacer, y creo que retomo un poco lo que dice el maestro, regresar a las bases que como docentes tenemos para seguir en el pensamiento, para formar en este pensamiento analítico, en este pensamiento crítico, sea que se llame inteligencia artificial lo que tenemos enfrente, sea que se llame tecnologías de la información, la comunicación, o sea, como se llame en 20, 30 años, ¿no? La verdad es que ese es nuestro reto, ¿no? Regresar a esa parte y seguir formando de esa manera, yo creo. Sí, a mí me gustaría iniciar la participación con relación a la pregunta que usted mencionó. Dentro de nuestro trabajo, algo que incluimos en la introducción fue una pregunta que hizo Alan Turing, que nosotros conocemos que es un pionero en la inteligencia artificial. Él se preguntó, ¿una máquina puede pensar? Ahora lo que yo podría decir es, ¿yo como docente sé pensar? Invito a que mi alumno aprenda a pensar. Creo que es una tarea que nosotros tenemos que realizar y que debemos de considerar esto como una oportunidad para nosotros.
Dentro del trabajo que nosotros realizamos, hablamos algo que se llama digitalización de la enseñanza, que tiene que ver con la incorporación de las herramientas digitales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual quiere decir que el problema no es con qué, sino cómo, para qué y a quién le voy a enseñar. No puedo yo solamente hablar sobre algo o aventar el conocimiento, pensar que mis alumnos son receptores de algo, si no tengo un objetivo y no sé cuál es la población a la que le voy a enseñar. Yo, por ejemplo, me paso a mi posición, como les comenté al inicio, soy docente de la Escuela Normal Superior de México. Yo estoy en la licenciatura o en el Colegio de Historia. Actualmente estoy trabajando en una asignatura que se llama Intervención Didáctica y Pedagógica con los alumnos de tercer semestre y finalmente soy la encargada de prepararlos para ir a realizar su primer práctica o su primera intervención docente a grupos de secundaria. Yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que enamorar al alumno de lo que les van a decir. Si no son capaces de eso, entonces sí vemos que la inteligencia artificial es un contrincante en contra mío, por supuesto, pero yo tengo que hacerlo. Si yo no sé enamorar a mi alumno, no lo voy a lograr. Y les voy a contar dos cosas que la inteligencia artificial, por supuesto, no puede hacer. El viernes pasado tuve un recorrido con mis alumnos y con otra docente de la especialidad del colegio al Museo de Antropología e Historia. Y nos tocó pasar a las salas de exposición que están en la parte de afuera del museo y estábamos viendo la maqueta que está sobre el Teotihuacán, donde está la pirámide del Sol, la calzada de los muertos, la pirámide de la Luna. Desconozco por qué razón había un olor a humo. Una de mis alumnas me dice, están quemando hoja de tamal. Y otro dice, ya se armó la carnita asada. Independientemente de la razón por la cual oliera de esa manera, me dice una de mis alumnas, el que yo estuviera aquí sin ese olor no hubiera significado lo mismo a que no oliera nada. Y yo, por supuesto, actualmente dentro del Colegio de Historia hay dos profesores, uno se llama Rosa Ortiz Paz y el otro Gerardo Mora, son doctores que tienen o han propuesto un nuevo modelo educativo para la didáctica de la historia, que tiene que ver con la empatía, el utilizar los sentimientos y las emociones para aprender historia. Y podríamos decir, ¿pero historia qué? Historia solamente son fechas, son personajes. Por supuesto que no, es más que eso. Y nosotros como docentes tenemos que generar esto. El hecho de que el alumno a través del olor, de lo que prueba, de lo que siente, aprenda es sumamente apasionante. Tuve una grata experiencia de una de mis alumnas, su tema era la consolidación de la corona y de los reinos ibéricos, cuando España todavía no se consolidaba como país, y su apertura, que nosotros los que somos docentes sabemos que nuestra planeación o nuestra secuencia didáctica tenemos que dividirla en inicio, desarrollo y cierre. La propuesta de esos doctores es que a través de un shock empático o de una apertura de sensibilización logremos atrapar al alumno o hacer que ellos tengan un proceso de aprendizaje o lo que llamamos también una situación de aprendizaje. Ella puso música de la época y antes de que la pusiera, a todos nos menciona, porque en ese momento cuando ellos hablan, yo me convierto en alumna, por supuesto. Les menciona, quiero que durante el tiempo que estén escuchando la música, cierren los ojos, imaginen las personas de la época, la ropa, el escenario, y entonces al cerrar los ojos y escuchar la música, entonces transportamos al alumno a ese momento. Sin duda alguna, entonces, es importante pensar que el que yo sea capaz de hacer una transposición didáctica, de utilizar o de convertir el objeto que es la inteligencia artificial en un objeto de saber, va a hacer posible que la inteligencia artificial sea mi aliado y no sea mi competencia. Pero aquí la cuestión es no yo docente pelearme con la inteligencia artificial, sino es yo docente, ¿qué estoy haciendo para utilizar esta herramienta y enamorar a mis alumnos? Por supuesto, yo desde mi perspectiva de que estoy formando docentes,
pero cada uno desde nuestras diferentes ramas. Yo estoy formando docentes, habrá quien forme doctores, quien forme ingenieros, quien forme a los siguientes ciudadanos de nuestro país. Entonces, a partir de esto viene esta cuestión de yo como docente, cómo veo la inteligencia artificial desde mi papel, pero el ser sumamente responsable para estar capacitado, pero también para hacerlo mi aliado dentro de este proceso de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a escuchar al maestro Montero y luego seguimos con el doctor Muñoz, ¿les parece bien? Y vamos a dar un giro porque ya nos quedan 20 minutos y me parece que no hemos tocado un punto sustancial que son los desafíos y tenemos un equipo de ingenieros que traen algo desafiante que nos quieren compartir, algo que atravesaron en su proyecto y nos parecería bien escucharlos también. Adelante. Bueno, para empezar, de la intervención de la maestra me pareció muy valioso algo que acaba de aportar y digo, bueno, al final del día la atención del alumno no se puede exigir, se tiene que ganar y en este momento en el que hay tantos distractores, pues todos tienen sus rectángulos negros a la mano. Es muy difícil ganar la atención de los alumnos y sí hay que hacer dinámicas que integren. Respecto a lo que han compartido los compañeros y también fue el inextenso que enviamos para este congreso, nosotros lo que diseñamos fue cómo hacer una rúbrica de evaluación con todas las actividades didácticas usando ChatGPT. Tuvimos resultados mixtos, hubo algunos compañeros a los que no les gustó, pero pues eso también nos llevó a otra reflexión de otro tipo y también es creo que por lo que fue el silencio incómodo al respecto de la integración laboral, ¿no? Digo, también como docentes trabajamos y lo que estaban reflexionando nuestros compañeros de la maestría fue decir, bueno, ok, esto nos alivia o nos puede aliviar un poco el uso de la inteligencia artificial, nos puede aliviar un poco en las labores administrativas más tediosas, llámese las planeaciones de las clases y cosas así, pero lo que notamos es que cada vez hay una mayor presión en el docente. Antes era dar clases, ahora es dar clases y planeaciones, clases, planeaciones, evidencias de trabajo, clases, planeaciones, evidencias de trabajo, artículos arbitrados, congresos, libros. Ahora resulta que pues también vamos a tener que aprender programación y está bien, es interesante, ¿no? Está muy bien, eso es muy bueno, ¿no? También pues uno aprende a investigar por sí mismo, no necesariamente nos preparan tan bien en la universidad como hubiéramos querido, ¿no? Pero yo qué le diría a mis estudiantes o qué trato de decirles, pues también hay que aprender un poco a rebelarse e inconformarse, porque si nos descuidamos en una de esas nos van a pedir, oye, ¿no puedes limpiar el salón y pintarlo? Pero bueno. Doctor Muñoz. Gracias. Bueno, sí, evaluando estas situaciones de la inteligencia artificial, creo que es importante verlo, cómo domesticarlo y no que pensemos que nos va a sustituir, sino como un medio, ¿no? Sin afán de soslayar sus beneficios. Y derivado también de uno de los grupos focos que hicimos, un muchacho que está muy vinculado en las ciencias administrativas, están muy vinculados, trabajan y están tratando de encontrar elementos teóricos que les permitan seguir avanzando en su camino profesional. Destacó una cuestión de un muchacho que trabaja en recursos humanos. Dice, y muchos de los nuevos, este muchacho de 30 años, o sea, un poco más grande que los otros, dice, muchos de los de la nueva ola, según él, dice, bueno, pues también es nueva ola, pero ya todo lo están metiendo con este tipo de herramientas y esa situación de reclutamiento y selección no se lo puedes dar a una máquina, porque falta lo del olor del quemado que decía la doctora, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones no lo va a poder hacer nunca una máquina, ¿no? Y entonces destacó esa situación que esta persona nos comentó ahí, ¿no? Que aparte de esa educación para la vida, pues les puede resultar un sesgo, ¿no? Un sesgo histórico que a lo mejor
pues sacaron esto de algún lugar que lógicamente así no se hacen las cosas, ¿no? Básicamente esa era anécdota que encontramos en uno de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces no olvidemos que la pregunta al centro son los desafíos, por si alguien no ha platicado sobre su investigación, sobre su aproximación, bueno, pues es momento también de, desde ese lugar que observaron, que están estudiando, quizá ya encontraron algo desafiante a abordar. Entonces, cedo el uso de la voz a Eric, el ingeniero Eric. Muchas gracias. Bueno, nuestro trabajo basa sobre la importancia de los sistemas embebidos en las carreras de inteligencia artificial. Pues aquí me podría poner a explayarme de absolutamente todos los aspectos técnicos y demás del proyecto y bla, 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 porque realmente esto nace a raíz del proyecto que realizamos de tesis. Pero realmente aquí la reflexión o lo importante de este proyecto es qué tan rápido están yendo las cosas que no nos detenemos a pensar, ¿realmente es lo que vale la pena? Y vamos a ponerlo en contexto. En el trabajo hablamos sobre todas las universidades que ofertan la carrera de ingeniería en inteligencia artificial, así tal cual. Hablando principalmente de nuestra escuela, SCOM, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales lleva 30 años. La carrera de inteligencia artificial lleva tan solo 3. Y es muy chistoso que revisas los 2 planes de estudio de ingeniería, de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en inteligencia artificial, y es más copia de todas las experiencias que han hablado. Es increíble, ¿no? Dices, órale, hasta los profes se copian entre ellos. ¡Qué loco! Sí, o sea, dices, mírenlos, qué padre, ¿no? O sea, a uno le dicen, oye, ¿por qué el trabajo de tu compañero es el mismo? Sí, ya revisó el plan de estudio, es el mismo también. Entonces, pues nos lleva a esa reflexión, ¿no? Que dices, ¿realmente se necesita una carrera en inteligencia artificial? O sea, ¿realmente está tan avanzada como creemos, como para que una simple carrera o una sola carrera lo abarque? Pues realmente de ahí viene la reflexión, ¿no? De que a lo mejor los sistemas embebidos quizás es una parte minúscula de lo que le podemos meter, pero realmente le falta muchísimo conocimiento porque es una área que está en pañales realmente. O sea, es un área que a pesar de que viene desde los 60, porque si hablamos de ejemplos prácticos, está el juego de la vida de Conway, que es un ejemplo práctico de inteligencia artificial que data de los 60, podemos ver que realmente es una rama que lleva tanto tiempo y se ha desarrollado tan poco en ese lapso que uno llega a pensar, ¿realmente es necesario una carrera de inteligencia artificial? ¿Realmente abarca lo que un egresado necesita para conseguir trabajo de inteligencia artificial? Porque es muy chistoso que ya están saliendo los egresados de inteligencia artificial y le digo, oye, ¿de qué trabajas? Hago páginas web. Toing, ¿no? Y va muy aunado a la pregunta que hicieron ¿y el docente cómo puede ayudar al alumno, en este caso en el campo laboral, ¿no? Porque dices, o sea, estudié ingeniería en inteligencia artificial y trabajo haciendo páginas web. ¿Realmente se necesita? Y es muy chistoso porque realmente las compañías grandes que están buscando profesionistas en inteligencia artificial los quieren, y así dice tal cual en su requisito en la laboral, de máster para arriba. O sea, los quieren con maestría o doctorado. Y es algo muy chistoso porque tenemos un compañero que está estudiando ciencia de datos, que es el mismo caso con inteligencia artificial. Es muy bueno nuestro compañero y todo, y logró entrar a Microsoft, y le digo, oye, ¿y cómo le hiciste? O sea, tú que estás estudiando ciencia de datos y demás, no, soy software engineer, que vendría siendo relacionado con sistemas, que es más relacionado con sistemas. Entonces dices, ¿realmente el docente está preparado para poder
darle esos conocimientos al alumno para que consiga o que el ambiente laboral lo adopte y diga, este sí es buen elemento en esto, esto y esto. Y realmente es a lo que vamos enfocados, ¿no? De que realmente carecen tanto estos conocimientos, porque sí, quizás el ChatGPT cuando salió fue un boom y sí hacer muchas cosas, pero realmente si nos vamos a las tripitas, a lo que realmente hay por dentro, tiene millones y millones y millones de datos, de información. Es decir, si le quitamos toda esa información, no sabe hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces decimos, ¿realmente es tan inteligente como creemos? ¿Realmente nos va a sustituir, no? Porque algo muy chistoso cuando fue el boom de ChatGPT fue que todo el mundo dijo, no, que los programadores, que nos vamos a quedar sin trabajo, que ya fue, que no sé qué, y hay más trabajo. Entonces dices, ¿realmente nos va a quitar el trabajo? Dices, y va muy aunado con algo que noté muy en común es que dicen, es una herramienta. Al final no es un sustituto, es una herramienta, es como, vamos a hablarlo en términos muy de ingeniería, cuando salió WordPress, por ejemplo, para hacer las páginas web, me acuerdo de todos los desarrolladores, no, nos van a quitar el trabajo, que ya es muy fácil hacer tu página, que no sé qué, y pues al contrario, querían expertos en WordPress, ¿no? Entonces ya ahora teníamos más oportunidades. Entonces, realmente la reflexión de esto es decir, uno, ¿realmente se necesita o realmente los docentes están preparados para realmente poder impartir este tipo de cursos? Dos, pues sí, o sea, es un boom, es una super herramienta, pero hasta ahí se queda, o sea, realmente no trasciende más allá. Tres, pues que es un desafío muy grande porque quizás no metimos la parte ética, pero ahora que lo comentan sí es algo muy importante, ¿no? Porque la cantidad de datos que tiene es increíble. Y además la cantidad de datos personales que le ha proporcionado los mismos usuarios para entrenarlo. O sea, ya Internet te conoce mejor de lo que tú te conoces, ¿no? O sea, les invito a que busquen su nombre en la web y vean todo lo que aparece, ¿no? Entonces, justamente todo viene como, realmente partimos de algo muy particular, ¿no? Que es el área de sistemas embebidos en ingenierías de inteligencia artificial. Pero realmente de ahí viene o parte la reflexión enorme de es que realmente este es un área que está pues prácticamente muy verde, muy verde, porque realmente lo que se puede hacer es pues nulo, ¿no? O sea, sí es impresionante porque realmente pues venimos de toda esa transición, pero las siguientes generaciones que crezcan con esta herramienta van a decir es como usar un iPad, ¿no? Para las generaciones cuando salió, ¿no? Que fue como, wow, un iPad y ahora todos los niños traen uno. Lo mismo va a pasar con ChatGPT, que quizás decimos, wow, y la novedad, pero realmente es un área tan, pues tan en pañales, se podría decir, que pues es muy impresionante. Y es tan impresionante que nos impresionamos con tan poco, ¿no? O sea, y se los digo así, ¿no? Nos impresionamos con tan poco porque en 10 años vamos a reflexionar y vamos a decir, no, pues es que no hacía nada en ese entonces. Entonces, pues, igual les invito también que como docentes, pues, se sigan como actualizando porque es una parte tan importante. Porque hablando desde la perspectiva como alumno, y no me dejarán mentir, a veces es como, oiga, profe, ¿por qué nos está enseñando eso que está depreciado desde el 2013? ¿No? Y dice, es que esto no me sirve, ¿no? Y dicen, es que está en el programa, ¿no? Pero también me he encontrado con profesores que me dicen, voy a ignorar el programa porque esto a ustedes no les va a servir. Y es cuando uno... Desde ese momento, el alumno dice, le voy a poner atención porque entonces tiene algo que enseñarme, claro, ¿no? Porque realmente a veces es complicado
porque pues uno como alumno está pues sin saber bien las cosas, ¿no? Sí. Y ahora que estoy en como entre que egresado, pero más reciente alumno y todo, entonces pues es chistoso y a lo que invita esto es de que diga uno, pues vamos a informarnos al respecto y vamos a ver cuál es la importancia y cómo poder aplicarlo, ¿no? En los cursos o en las materias que imparto. Muchas gracias, ingeniero. Sí, nos acaban de indicar que quedan 5 minutos, es por eso la premura del tiempo ya. Bueno, pues aquí están más desafíos, como Eric lo anuncia, ¿no? El asunto de un rediseño curricular, algo que le corresponde a la institución, algo que le corresponde a la academia, algo que de manera particular nos corresponde a nosotros. Y bueno, pues me parece que es un desafío que nos toca a todos. No sé si alguien quiera concluir de alguna manera. Llevamos bastantes apuntes sobre estas conclusiones, que va a haber otro espacio de manera virtual en donde llevaremos estas conclusiones de todos los conversatorios. Me parece que la formación docente es esencial, mirar hacia adentro de las instituciones es fundamental y bueno, lo que veo es mucha riqueza en cada una de estas investigaciones, de cada uno de ustedes, la preocupación, por eso estamos aquí, que bueno, todos vamos a colocar un granito a este pues universo de posibilidades que son muchas y ya lo estamos haciendo, estamos encaminados a eso. Quizá la inteligencia artificial, nos compartía el doctor Enrique, de limitarlo a una simple herramienta, quizá no, quizá es todavía algo más. No sé si nos quiera compartir, doctor. Sí, doctor. Yo siento que volvemos a lo mismo, y lo mismo es que ya sabemos hacerlo, repito, cómo buscamos, cómo seleccionamos, cómo clasificamos, cómo discriminamos, cómo recuperamos, cómo usamos, cómo socializamos y cómo publicamos información. Y esto se repite, lo hicimos con las tecnologías anteriores y ahorita viene la inteligencia artificial. Cómo buscamos, cómo seleccionamos, y es lo mismo. Esas son las habilidades de base que nos van a permitir caminar junto con la tecnología. Asegurémonos que las usamos, que las conocemos y que nuestros estudiantes la pueden hacer. Eso es bien, bien, bien bonito y bien importante, pero ya también empoderémonos, sabemos, y no nomás nosotros, nuestros estudiantes también, y con la pandemia aprendimos muchísimo, recuperemos, capitalicemos todo esto que tenemos y adelante, y no le tengamos miedo porque vamos a seguir trabajando en ello. Con respecto a lo que decían las doctoras de allá del Poli, ¿verdad? Las leyes de la robótica maravillosas, pero también Isaac Asimov en uno de sus cuentos nos dice que ya alguien va a escribir las leyes de la humánica. Y bueno, la humánica es justamente lo contrario de la robótica. Un ser humano no puede atacar ni lastimar a un robot, y así las tres sucesivamente, ¿no? Entonces, esto juega dentro del imaginario de nosotros, de nuestro imaginario individual, pero también colectivo, pero no tengamos miedo, usemos, pero ya sabemos mucho, ya sabemos buscar, y ahora viene esa tecnología. Lo que sí debemos preocuparnos es no ser consumidores únicamente de tecnología de manera, yo diría, tonta, porque viene esto y ni siquiera sabemos qué hay detrás, son como cajas negras, nos las dan, y lo que sigue, pero ¿cuándo vamos a construir entre todos nosotros una cultura tecnológica digital que nos corresponda, que nos competa, que nos ilustre, que resuelva nuestros problemas como mexicanos, y no lo que hacen los gringos o lo que hacen los daneses y que nos los traen Legos, inteligencia artificial, ChatGPT, todo eso? Ay, sí, ¿cómo se usa? Estamos en un último grito de la moda, pero ni siquiera sabemos qué hay detrás de todo ello. Y bueno, sí lo sabemos y sí lo podemos hacer, y justamente lo que nos dicen nuestros compañeros alumnos es eso. ¿Y ustedes qué? Pues nosotros también tenemos que poner nuestras barbas a remojar y hacer caso a lo que ellos nos están diciendo, y la crítica también va para nosotros, porque y ustedes no están copiando los planes y programas de estudio, y además ni siquiera entre nosotros, los que nos mandan la UNESCO. Sí, la UNESCO dice cómo, pero no dice, y lo que nos dice PISA,
y PISA no sé qué, y evalúa PISA bien. Digo, seamos críticos, realmente estamos evaluando lo que tenemos que evaluar. Nosotros podemos ser diseñadores potenciales, no únicamente de software ni de inteligencia artificial, de lo que queramos, pero también evaluadores, y nosotros tenemos la sartén por el mango porque somos los docentes, los que sabemos cómo, los que dosificamos la clase y los que decimos en qué momento, cuándo no. Esto sí, como dice el ingeniero, este docente dijo, yo no voy a seguir el plan de estudios porque esto no le sirve para nada y les vamos a dar, a ese le voy a hacer caso. Tenemos que ser un poco de rebeldes y disruptivos en toda nuestra vida y para poder entender lo que el mundo nos está ofreciendo. Y es muchísimo lo que sabemos, lo que podemos y lo que nos queda por hacer, ¿no? Gracias. Buenas tardes, perdón, sé que queda muy poquito tiempo. Yo soy, doy clases de programación en San Luis Potosí con niños de primaria. Mi pregunta más que nada es, ¿qué tan viable sería enseñarles a usar la inteligencia artificial? Bueno, obviamente ChatGPT a niños de primero, segundo y tercero todavía no tienen la madurez para poder plasmar esa información por la motricidad fina. Pero no sé si existan otras herramientas, aplicaciones, incluso con imágenes, eso hay muchas en los dispositivos móviles, pero para que los niños, por ejemplo, de primero de primaria pudieran usar en clase y la clase sea más llamativa. Sí, bueno, vamos, la robótica como para niños chiquitos, vamos a entrar en unos Legos, los Wido y todo tipo de cosas, sin tocar la robótica, ¿hay otras herramientas que se pueden usar? Bueno, en mi caso, en una materia de manufactura, precisamente fijándome con los huercos, como decimos allá en el norte, les dije, un día había unos huercos que estaban dibujando unas caricaturas. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer para usar la inteligencia artificial, pero de una manera que les motive y que me hagan algo? Entonces hubo una actividad totalmente romper paradigmas, ¿saben qué? Allá volar, y vamos a hacer un cómic. ¿No son buenos para redactar? Bueno, apóyense con el ChatGPT tantito, que les sople tantito, pero hagan un cómic donde me expliquen precisamente cómo montar una pieza en un torno. Va. Traigan su actividad, un bonito dibujo y les quedó un cómic hecho por inteligencia artificial, con un diálogo hecho por ellos, claro, se ayudaron tantito y me quedó claro que les quedó claro, es evidente, cómo montar esa pieza en un torno. Entonces, ahí usé 2 herramientas de la inteligencia artificial y echaron a volar su imaginación para hacer su cómic, que antes a lo mejor les llevaba una semana, lo aventaron en 2 días, pero logré el objetivo. Como bien se mencionaba por aquí, el objetivo no hay que perderlo. ¿Yo qué necesito? Que me digan cómo montar esa pieza en un torno. Y con esas 2 herramientitas, santo remedio. Después repetí el experimento en otra clase y el resultado fue muy similar. Entonces, hay que usar las herramientas a nuestro favor. Ahí están, un montón. Y a veces los niños chiquitos nos dan ideas y de ahí lo explotamos. Entonces, aprovechemos todas esas herramientas para lograr ese punto. Sí, perdón. Bueno, yo uso una herramienta, igual para quien preguntaba, sobre que es una herramienta que a mí me parece buenísima para niños de preescolar y de primaria, que se llama ClassDojo. Esa herramienta está súper buena porque eso es para elaborar aulas virtuales, pero también tiene interactividad para, digamos, para estimular la cuestión visoespacial, además de que tiene emoticones, está muy padre, la verdad, y sí, es para niños pequeñitos, ahorita que usted decía, esa me vino a la mente, la de ClassDojo, está muy, muy buena, la verdad. ¿Sí me escucho? Okay. Bueno, muchas gracias a todos, creo que nos merecemos un aplauso.
Y bueno, pues se nos invita a seguir participando en las actividades ya para el cierre del día de hoy, el día de mañana en los talleres. Recordarles que las constancias estarán en su correo y de verdad muchas gracias a todos por su participación. Disfruten el evento cultural. Muchas gracias. Los invitamos a pasar aquí al patio central donde hicimos la inauguración. Acá nos vemos, ya nos estamos preparando. Decía la maestra que sí.